Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué tal? Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a través de la Revolución de las Conciencias. Yo soy Citzi Ábalos y el día de hoy se encuentra con nosotros Julio César Bermúdez, que viene de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bienvenido, Julio César. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Al contrario, gracias por invitarme. Hoy vamos a tocar un tema que me parece muy importante y que, bueno, fue la propuesta que tú traes en la mesa y creo que, pues, todavía no nos queda muy claro, Julio César, que hay una serie de derechos humanos que las personas al momento de nacer en este país adquirimos y otros vamos trabajando, forjándolos y que luego las instituciones, bueno, también como que todavía no tienen muy claro de qué van estos derechos. Y el día de hoy, ¿qué derecho nos vamos a comer? Bien, vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso de qué trata, Julio César? Bien, cuando hablamos de este derecho de libre desarrollo de la personalidad, digamos a grosso modo y así en una situación muy grande, estamos hablando de todas aquellas características que le son propias a una persona. Es decir, todos aquellos elementos que conforman a un individuo y que lo hacen justamente esto, lo hacen una persona única e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Cuando hablamos del desarrollo de la libre personalidad, que bueno, la ciudadanía tiene que entender que esta inicia en qué momento, porque luego cuando tenemos hijas e hijos, cómo nos encanta empezar desde muy pequeños o muy pequeñas a meterle ciertas ideas o ciertas formas de arreglarse o ciertos hábitos, ¿no? Como por ejemplo la higiene, bueno, que es un tema que también es un derecho humano, pero a veces rebasamos ese trabajo que tenemos que hacer como acompañantes de una infancia. Cuando hablamos de un niño y una niña en su desarrollo, más o menos ¿a qué va? Bien. Bueno, justamente como lo mencionas, creo que es importante retomar esta parte. Sí es cierto, los niños, las niñas, las niñeces, tienen esta cuestión como esponjitas, son como esponjitas, es decir, todo lo que ven en su entorno lo van absorbiendo, ¿bien? Es decir, todas estas prácticas que ven que, por ejemplo, que papá tiene bigote y que mamá usa falda, en la mayoría de los casos, porque no siempre es así, que, por ejemplo, a lo mejor no tienen papás, que si son sus abuelos, o que no son sus abuelos, son sus tíos o sus padrinos, o este tipo de situaciones. Entonces los niños van absorbiendo todo este tipo de elementos que van tomando justamente de las personas que se encuentran a su alrededor. Y estos van creando justamente elementos que ellos consideran como una situación única, ¿bien? O lo único que conocen, ¿bien? Uh-huh. Entonces van justamente formando este tipo de situaciones, pero cuando entra, en todo caso, la cuestión del libre desarrollo de la personalidad. Cuando ellos, si bien es cierto, ven todo esto, bien, pero van conformando lo propio. O sea, es decir, ven a papá con bigote, bien, pero dicen, pues sí, o sea, es mi papá y tiene bigote, pero lo que le gusta el bigote es a él. A mí no me gustaría tener bigote en algún momento, bien, de pequeños, bien. Entonces van conformando como esos elementos. O luego, por ejemplo, que podemos ver que a lo mejor un niño o niña, pues no sé, a lo mejor de primaria, a lo mejor por ahí de quinto, de sexto año, no sé, comienza a usar gorras, ¿no? Y a lo mejor nadie en la familia utiliza gorras. Bueno, este es un elemento que se distingue justamente como propio. Bien, posiblemente lo tomó de algún otro elemento, de la escuela o de algún medio de comunicación, de TikTok o de lo que sea, pero ese es el punto, que él elija utilizar ese elemento y que, o ella elija utilizar este elemento y que por convicción propia lo porte. Bien, ¿para qué? Para que vaya conformando su libre desarrollo de la personalidad. Todo esto pues se crea justamente en el momento de que una persona comienza a tener conciencia justamente de su realidad y de las demás realidades. Porque no solamente vivimos en la realidad, como muchas personas piensan, hay muchas realidades que convergen en una, digamos, en toda esta sociedad, ¿bien? Y que pues bueno, las personas vamos luego creyendo que nuestra realidad es la única, la más importante, pero no hay nada más equivocado que eso. Porque hay tantas realidades como seres humanos. Bien dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y ese es un dicho completamente correcto. Lo malo de todo esto es cuando una persona piense que eso que piensa es lo único o lo más importante y que quiera imponerlo a las demás personas. Ahí es justamente cuando entramos en conflictos y conflictos graves realmente. Fíjate que hay algo que de lo que estás comentando y que me suena un poco es cuando escuchamos a nuestra hijo decir, ¿no? Pues yo cuando sea grande quiero ser, no sé, piloto aviador. Yo cuando sea grande quiero ser modelo. Yo cuando sea grande quiero, o sea,
desde pequeñas y pequeños esta conformación de ideas que tú nos estás comentando empieza a surgir, ¿no? Y luego yo he escuchado de manera muy lastimosa a familias que dicen, no, tú no puedes ser eso, tú vas a ser médico. No, tú no puedes estar pensando en ser diseñadora de modas, tú vas a ser contadora, ¿no? Todas estas imposiciones que tú bien nos acabas de concluir, ¿no? Que ahí empezamos a tener como estas situaciones de rebasar lo que me corresponde a mí como mamá, papá, forjar en mi hijo o en mi hija. Luego, el día de mañana, pues tenemos a niñas y niños con muchísimos malestares, no solamente psicológicos, sino de carácter, en la misma formación de su ser, en el desarrollo de su libre personalidad, que luego vemos como que transitamos de un lado para otro y todavía no nos encontramos, ¿no? Claro, con frustraciones bastante grandes. Porque, por ejemplo, esto lo he escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Digamos, no sé, una persona le dice, un niño ni adolescente le dice a sus padres que quiere ser, no sé, y digo, lo digo solamente como un ejemplo, bueno, mero aquí ejemplo como hablando, nada. Por ejemplo, digo, ajá. ¿sabes qué quiero ser? Un bailarín, ¿bien? Porque esta parte la escuché en un momento y fue completamente fidedigno. Yo quiero ser bailarín. Y sus papás dijeron, no, pero ¿cómo vas a ser bailarín? ¿De qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre porque los bailarines, que esto, que el otro. Bien, no sé si los papás sabían mucho o no de este tema, sin embargo, era lo que opinaban esos papás con respecto al tema. Sin embargo, pues bueno, esto va coartando justamente el libre desarrollo de la persona. Porque este niño, muy particularmente, venía de una familia justamente, que bueno que lo mencionas, de los médicos, y era justamente el punto. Tú tienes que ser médico como tu abuelo y como tu papá. Bien, porque aquí todos somos médicos y ya te conseguimos la ficha para que te metas a estudiar medicina. Bien, y presentas el examen tal día, si haces esto y es lo otro. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con esta adolescencia, con este adolescente que está en este tipo de situaciones? Pues bueno, tal vez pueda entrar justamente a la carrera de medicina, estudiar medicina, a lo mejor ser exitoso en este ámbito, pero que justamente esto va a desarrollar algunas situaciones pues psicológicas dentro que le van a afectar. Traumas. Sí, por supuesto. Y que justamente esto puede llegarle inclusive a causar un tipo de insatisfacción consigo mismo y con las demás personas. Por eso es importante que las personas podamos decidir qué es lo que queremos hacer, porque al final de cuentas, por ahí dicen, este dicho me encanta, que dice que un trabajo que te gusta o que disfrutas y que te apasiona, no es trabajo. Claro. Bien, es algo que haces por gusto y que haces con toda la energía y con todo el amor, el cariño, la interesa. Y de hecho, yo soy súper partidario de esto. El profesionista o la persona que tiene un oficio, la persona que tiene un trabajo y que ama su trabajo, bien, es la persona que va a presentar excelencia en su trabajo, sea cual sea el trabajo que desarrolle, sea cocinero, sea sea barrendero, sea carpintero, sea médico, sea abogado, sea lo que sea, siempre y cuando lo haga con pasión, va a ser el mejor o la mejor en ese trabajo. Y además no está peleada una cosa con ir compaginando la otra, ¿no? O sea, yo estoy pensando ahorita en el grito que van a meter muchos mamás, papás cuando escuchen esto y digan, ay, ¿cómo? O sea, pues sí, ¿no? De bailarín no se vive, pero sabemos que también para ser un buen bailarín, pues se requiere de muchas horas de práctica, de estar en las mejores escuelas. Casi sobrehumano. Sin embargo, por supuesto, el hecho de que podamos ir compaginando también alguna otra actividad, como por ejemplo ser médico, ¿no? O sea, ok, aquí se estudia medicina, pero eso no implica que no puedas desarrollarte como bailarín y en el proceso que decida ya la persona adulta, ¿no? Yo pensando ahorita en la situación más catastrófica, porque, por ejemplo, mi hija me ha dicho, yo voy a ser, pintora. Desde sus 5 años ella ya tiene como muy claro y luego me dice, voy a ser modista y luego voy a ser diseñadora, pero todo va encaminado. ¿Y qué hacemos? Pues entonces irnos preparando, ¿no? Vamos a clases de dibujo, vamos a clases de técnicas, etcétera. Pero ¿sabes qué, Julio? Aquí algo que me llama mucho la atención es que como mamás, papás, adultos, seguimos generando en nuestras infancias pues estas situaciones de mucho dolor que tiene que ver con el desarrollo de la libre personalidad, porque yo no estoy escuchando a este niño o a esta niña. Digo, ahorita están en un crecimiento y que el día de mañana, como Sofi, va a estar cambiando de actividad cada día, pero al final es irle acompañando porque va a ser su vida, no va a ser la mía, yo no voy a vivir a través de ella.
Pero ¿de qué va todo esto? Porque va a haber gente que diga, ay, ¿y eso qué tiene que ver con el desarrollo libre de la personalidad? Porque pareciera ser que la personalidad solamente es algo que se ve, ¿no? Tú ahorita fuera de cámaras me explicabas que el desarrollo de la personalidad tiene que ver con múltiples temas. Entonces, ya estábamos hablando ahorita como de una situación a futuro, ¿no? En cuanto a de qué vas a vivir. Pero ¿de qué va este otro tema que tú me mencionabas? Perfecto. No solamente es lo que se ve, o sea, no solamente es la gorrita, no solamente es el suéter que te decides poner o que no te decides poner, que te gustan los shorts, que te gustan, no, solamente, también son los elementos que no se ven, como aquellos en los que crees, por ejemplo, ¿no? Las creencias que tú tienes. Sí, podemos ceñirnos a este tema muy acotado que son las creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, que yo decida creer en una deidad o también que no decida creer, porque también es parte de mi libre desarrollo de la personalidad. Y ahorita, si me permites, sí, también hay un tema muy interesante en este apartado. Fíjate que cuando hablas justamente de los padres y del papel que tienen los padres en la formación de los hijos, sí, por supuesto que es muy importante. Los padres son justamente esta guía, bien, para los hijos. Pero fíjate que hay un elemento bien interesante. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los padres, sí, por supuesto, van a decidir las directrices por las cuales van a ser educados sus hijos y que es parte de su derecho, por supuesto. Pero fíjate que hay una parte que no es parte de su derecho y muchos papás no lo conocen. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que estos derechos sexuales y reproductivos que son en edades, bien, que se da en niveles, por supuesto. A los niños pequeños les vas a enseñar cuáles son las partes del cuerpo, cómo se llaman y el consentimiento, bien. Y así vas aumentando, digamos, la profundidad en los temas. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando llegan los niños como de secundaria o de primaria, hay que enseñarles ciertos elementos más específicos, como por ejemplo las formas de reproducción, todo este tipo de situaciones, y muchos padres se oponen rotundamente a la administración de estos temas, lo cual me parece lamentable. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los padres, independientemente de que sean los que decidan las directrices, no tienen derecho a negarles la educación sexual a sus hijos e hijas. Esto que dices es sumamente importante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hace es un tema preventivo hacia una violencia sexual. Claro. Tú y yo como abogados sabemos que, por ejemplo, cuando una niña o un niño que ha vivido una situación de violencia, ya sea abuso, ya sea una... Si no dice las partes correctas del cuerpo que fue tocada, claro, se pierden muchísimos elementos de prueba. Y entonces yo creo que también por eso la Suprema Corte de Justicia ha hecho hincapié en que es forzoso que se llamen las partes del cuerpo como son. Que todavía tenemos muchos tabús, ¿no? La mariposita y que el pollito y que la... Claro. Mil otros nombres que no coinciden con las partes científicas a las que se le pusieron al cuerpo, ¿no? Claro, y que luego imagínate en una circunstancia que ya pasó, ¿no? Acá, por ejemplo, el juez que estuvo acá en el Estado de México, que no, que absolvió de los delitos de a un fulano, bien, con respecto a una niña, sí, niño ni adolescente, pues bueno, por no saber exactamente cuál era el domicilio ni cuál eran las partes que le había tocado, este tipo de situaciones que se me parecen absurdas. Entonces, en este orden de ideas, sí, fíjate que todo esto es súper importante porque sí, efectivamente, esto abona a la prevención justamente del abuso sexual infantil, porque desgraciadamente el abuso es una situación tan común, sí, terrible, y que se hace no por personas ajenas a la familia. El 80% de los se comete por el círculo más cercano de ese niño, niña, adolescencia, de esa niñez. O de esas niñeces, bien, entonces es terrible y tenemos que luchar justamente con todo esto. Pero regresando ahora sí un poquito más al tema, fíjate que justamente también cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de esta cuestión de la identidad nacional, ¿no? Que decimos, no, es que somos mexicanos, pues porque vivo en México y porque me pongo bigotes cada 16 de septiembre y porque voy a dar el grito, sí, no, y lo eso. Que acaba de por pasar supuesto, bien. Bueno, cualquier persona, una persona si cree que así se conforma su personalidad, también es completamente razonable y libre. Pero bueno, también el sentido de identidad, por supuesto, o de pertenencia a ciertas situaciones, también es parte del libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo la cuestión de la orientación sexual.
De la identidad de género. La identidad de género y también la orientación sexual, la preferencia, tiene que ver con el desarrollo libre de la personalidad. Claro, por supuesto, porque por ejemplo, cuando yo hablo de orientación sexual, separa, ¿no? o sea, claro, cuando yo hablo de orientación sexual estoy hablando de quién me gusta. O sea, por ejemplo, puede ser me gusta un hombre, me gusta una mujer, me gusta un hombre y una mujer, o me gusta más un hombre, pero también me gustan las mujeres, me gustan más las mujeres, pero también me gustan los hombres. Entonces, estamos hablando justamente de personas homosexuales, heterosexuales, bisexuales, ¿no? Entonces, también es una manera de libre desarrollo de la personalidad porque es una manera en la cual yo me asumo profundamente, ¿bien? Con la cual yo me identifico de una manera fehaciente, de una manera auténtica y única, porque cuando nosotros hablamos de una orientación sexual, estamos hablando de un ejercicio personalísimo de lo que a mí me gusta o de quién me gusta. Bien, entonces ese es uno de los temas. Por ejemplo, otro de los temas podría ser la cuestión, por ejemplo, de identidad de género, de cómo me asumo, porque una cosa es quién me gusta y otra cosa muy diferente es cómo me asumo, es decir, desde mi interior, cómo yo me asumo, dirá la Suprema Corte de Justicia, mis convicciones más profundas pertenecen a, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo me pueden gustar, por ejemplo, las mujeres, bien, pero yo me asumo profundamente como mujer, bien, que también es parte de los elementos del libre desarrollo de la personalidad y también es meramente personalísimo porque nadie puede influir de manera directa más que yo en esta cuestión de la identidad de género. Hay una pregunta que tengo que hacerte, Julio. Adelante. Fíjate que este tema lo hemos estado escuchando que hace aproximadamente 10 años ya con mayor fuerza, pero esto no quiere decir que anteriormente no se hablara de ello. Sin embargo, todavía nos sigue costando mucho trabajo comprender que, como decía Benito Juárez, ¿no? Habrá quien no le caiga bien el Señor, pero pues el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, donde termina el mío y inicia el tuyo, yo no me puedo meter. Y entonces, ¿qué está pasando con todos estos ataques de odio que se generan en torno a esto que tú nos estás explicando? Porque me está quedando más que claro que la personalidad no solamente es cómo me he visto, qué me gusta ponerme, si rojo, si negro, sino que tiene que ver cómo me asumo ante la vida, ¿no? Y no me estoy asumiendo de otra manera que te perjudique a ti. Por supuesto. Cuando hablamos de las cuestiones de los crímenes de odio por homofobia, hay que entender primeramente varias cosas que son súper importantes. Los crímenes de odio por homofobia o las apologías al odio, en este caso, o los discursos de odio por homofobia, por lesbofobia, por transfobia, por todos estos. Mira, ¿sabes qué pensé? En Fátima, la chica de Ciudad de México que nada más le gustaba el K-pop. Claro. Y se generó toda una situación de odio, ¿no? Terrible. Y esto también es parte justamente de estos discursos de odio. Ajá. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en esas cuestiones de crímenes de odio por homofobia, hay algo bien importante. Fíjate que los discursos de odio, las acciones de odio, incluso los crímenes de odio por homofobia, no solamente se dan a las personas pertenecientes a la comunidad disidente sexual. ¿Cómo? O disidente sexogenérica, por supuesto. También son objeto de este tipo de situaciones las personas que a juicio de otra persona parece o me parece que pertenecen a la diversidad sexual. Bueno, todos pertenecemos a la diversidad sexual, pero más bien que son partes de la comunidad LGBT. Sexo genérica o sexo divergente, que en este caso no son heterosexuales, pues que son que no comparten esta cuestión heteronormativa y que son parte de la disidencia sexual, que es el qué ganas de meternos con el sexo de la otra persona, por supuesto, ¿verdad? Bien. Bueno, con la sexualidad, porque el sexo, supuesto. pues... Sí, claro, bueno, cuando hablamos de sexo, pues también es un tema como súper amplio, pero fíjate, esto es bien interesante porque llega a pasar muchas ocasiones de que una persona, bien, en la calle va pasando, otra persona va pasando y resulta pues ser que a juicio de ese tercero, resulta ser que la persona que está viendo parece ser homosexual, o parece ser lesbiana, o parece ser trans. Bien, y entonces eso desde la idiosincrasia general, no te preocupes, no, es que es de risa, por supuesto. Porque me estoy acordando claro. de que me han dicho a mí en muchos espacios, como no soy tan femenina, ¿no? O sea, como lo que se espera de la feminidad, a mí me han dicho que parezco lesbiana, entonces por eso me empecé a reír porque dije, no manches, o sea, a juicio de la otra persona, por no cubrir con esas expectativas, con esas reglas, con esos estándares. Sí. Entonces, me colocan... Así de absurdo es esta idea, justamente. Sí, así de absurdo. No, por eso me reí, no porque justamente, me burle, no te preocupes, al contrario. Y de hecho, justamente este tipo de situaciones acontece de manera muy común.
O sea, es decir, una persona, reitero, esa persona que va pasando por la calle, ese simple hecho de que, por ejemplo, en tu caso muy concreto, que a juicio de otra persona tú contengas elementos que a juicio de un tercero pertenezcan a la parte de la disidencia, exacto, de una suposición justamente, esto te puede valer o eso le puede valer a una persona, me puede valer a mí, le puede valer a cualquier persona un crimen de odio por homofobia. Y también entendamos esta parte, los crímenes de odio por homofobia no solamente es la privación de la vida, también es la violencia, los actos violentos, tanto físicos como psicológicos, sociales, sexuales, de todo tipo, verbal. bien, la discriminación, todo ese tipo de situaciones, bien. Y ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las apologías al odio, bien, o de esos discursos de odio por homofobia, no solamente son aquellos que tienden a la privación de la vida de una persona, son aquellos que tienden a la negación de cualquier derecho humano, de cualquier derecho fundamental, claro, o de cualquier garantía individual, bien. El hecho de que, por ejemplo, una persona no entre a un curso, al que quieras, porque a juicio del profesor o de alguno de los profesores o de los compañeros parece homosexual, bien. Por ejemplo, al hospital. Sí, por ejemplo, algo bien sencillo, que no puedas entrar al baño donde te sientes tú cómoda, bien, de entrar al baño, bien, porque a juicio de otra persona eso no está bien. Eso también constituye una situación de crimen de odio, bueno, una situación de apología al odio, más particularmente hablando. Julio, nos queda muchísimo trabajo. O sea, el tiempo se está acabando No para este podcast y yo la verdad te hago extensiva la invitación para que aquí no quede, porque es mucho tema para poder abordar solamente un derecho, que es el tema de mi libre desarrollo de la personalidad, porque no hemos hablado de los tatuajes, no hemos hablado de que los piercing, no hemos hablado de muchos temas que realmente ahorita también son parte de esta apología del odio que tú nos estás explicando. Y sin embargo, bueno, a mí de verdad me asombra que todo esto que tú nos estás explicando, tenemos que seguir, o sea, tenemos que trabajar mucho con la sociedad. Porque todo esto que nos estás narrando tiene que ver con que ustedes como Comisión Estatal de Derechos Humanos están conformados para atender toda esa gama de violaciones que se generan. Y entonces, como sociedad, ¿en dónde estamos? O sea, pareciera que siglo XXI, ¿no? Y todavía seguimos con cacerías de brujas. Claro, ¿por qué es eso? Híjole, ¿no? O sea, yo estoy sorprendida de todo esto. O sea, claro que lo tenía como en la mesa, pero no lo había tenido tan claro como nos lo estás explicando el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, este tema tiene que tener una segunda parte, Julio. No es posible que cerremos aquí, porque además, esto que tú nos estás explicando, nuestras niñas y niños ya lo están viviendo. Claro. O sea, el tema de la violencia escolar tiene que ver con esto, porque si una persona se asume diferente, se ve diferente, se manifiesta diferente, ya las niñas y los niños saben que pueden hacerle esta violencia y lo saben porque al interior de casa también la están viviendo y la están recibiendo. Entonces, el tema no solamente tiene que ver o no compete con estos adultos disfuncionales que todos lo somos, claro, sino qué estamos haciendo con estos niños y niñas a estas alturas del partido cuando sabemos que tenemos mucha tarea pendiente. Claro. Y este programa se llama Revolución de las Conciencias, Julio. Entonces, en este poco tiempo que queda, ¿cuál sería tu consejo para empezar a revolucionar este cambio de conciencia? Que es necesaria, que es urgente, claro, y que tiene que hacerse de ya. Claro, primeramente informarse. ¿Y de dónde informarse? Uno mismo. Tiene que informarse de los derechos que cada uno tenemos. Bien, tanto niñeces como la población disidente sexogenérica, como adultos mayores, como personas con discapacidad, todos. Tenemos una labor pendiente, tenemos un granito de arena, bien, que en realidad es un costal grandísimo de arena que tenemos que poner para nuestro crecimiento, que es informarnos sobre nuestros derechos. Eso es súper importante y es primordial, porque si no conocemos nuestros derechos, entonces ¿cómo vamos a defender lo que no conocemos que podemos hacer?
Bien, Ujú. entonces yo creo que ese es el paso fundamental para todas las personas, es el consejo primero. No hay excusa, realmente los medios de comunicación actualmente son bastante buenos para buscar información, evidentemente, en puntos donde tengan información, digamos, de primera Verídica, mano, ¿no? verídica, por supuesto. Ya me vi Claro, buscando por en TikTok. supuesto. Sí, claro, pueden acercarse, por ejemplo, llegarse a no sé, a la fuente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a muchos espacios donde le van a encontrar información muy útil y verídica. Y por ejemplo, ustedes en la Comisión Estatal que también dan capacitaciones, ¿cómo podemos como ciudadanía, una escuela, alguna institución que necesitemos de saber de estos derechos, cómo le podemos hacer para acercarnos a ustedes? Súper rapidísimo. Bien, pueden llamarnos, bueno, pueden contactarnos a nuestros teléfonos, que es el 11 33 500, vía telefónica, todo bien, les podemos dar información completa. Sin embargo, si quieren una charla, una capacitación, un taller, un curso con respecto a temas específicos de derechos humanos, es bien sencillo, nos mandan una solicitud que puede ser que es por escrito o puede ser vía electrónica, bien, al correo bien sencillo, presidencia@cdhmichoacán.org, ahí mandan su correo electrónico. Nosotros se lo atendemos, nada más por favor, pónganos un teléfono de contacto a donde podamos llamarles y un nombre de una persona que es encargada o encargado de esto, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Lo único que nos limita son las cuestiones de agenda, nada más, pero con gusto todas las solicitudes que llegan, todas son atendidas y todos en sus servicios son completamente gratuitos. En la página de internet de la comisión seguramente encontrarán también más información que les pueda servir. Claro. Y que es importante esto que tú nos estás haciendo reflexionar el día de hoy, Julio. O sea, al final del día, como personas participando en una construcción social, en una construcción de una infancia, de una adolescencia, pues necesitamos de muchos elementos, no solamente como me educaron, ¿no? A veces en los procesos de capacitación, pues nos damos cuenta que crecimos con una chancla voladora y si bien nos fue, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que empezar a romper ese círculo vicioso de que así fue y dejar de normalizar que pues así son las cosas, ¿no? Claro. Entonces, aquí la invitación más formal, Julio, ¿cuál sería? Pues justamente eso, de que no permitamos que la violencia es terrible, pero es mucho más terrible una violencia normalizada. Entonces no hay que normalizar las violencias son violencias, las violencias chiquititas no existen, siguen siendo violencias, los micromachismos son grandísimos machismos, bien, porque son los que pasan desapercibidos y son los que más daño hacen. Entonces tenemos que luchar contra todos estos estereotipos que existen, todos estos estigmas para poderlos derribar y para poder crear justamente, digamos, una concepción de seres humanos, que es lo que somos, bien, somos seres humanos que estamos interseccionados, que estamos atravesados por muchos elementos. Algunas personas comparten varios grupos en condición de vulnerabilidad en una sola persona, pero que esto no sea un impedimento para que primeramente ejerzan sus derechos, para que estas personas luchen por sus derechos, por supuesto, y sobre todo que se les reconozca su dignidad como personas y por supuesto el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos que cualquier otra persona tiene. Tenemos que luchar por ellos. Nadie va a venir a luchar por nuestros derechos más que nosotros mismos. Esa es nuestra labor. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber estado en este podcast y agradecerles siempre su participación a través recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y les agradecemos muchísimo que nos estén compartiendo sus comentarios, alguna sugerencia o algún tema que ustedes quieren que estemos abordando, les agradecemos. Agradezco mucho al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a mis compañeros y mi compañera en cabina. A ustedes por seguirnos, muchísimas gracias por estar en sintonía.